Ok, bueno, hola otra vez, buenos días. Ya vamos a comenzar la presentación. Y bueno, esta presentación o este seminario trata de la identificación de los altos valores de conservación y el enfoque basado en riesgo. Y bueno, vamos a hablar de un poco de perspectiva general, de los retos y las oportunidades. Y bueno, la agenda para esta presentación es así como está en esta diapositiva. Primero vamos a dar la bienvenida y vamos a dar un poco de información práctica. Después vamos a hablar del enfoque de altos valores de conservación, que bueno, creo que la mayoría ya sabe de qué se trata el enfoque de ABC. Después vamos a hablar de los retos en la identificación y cómo podemos abordar estos retos con el programa de licencias y con el enfoque basado en riesgo. Y ya por último vamos a dar un ejemplo del enfoque basado en riesgo de Better Cotton Initiative y unos ejemplos ficticios. Y ya la última parte de la presentación será una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la información práctica. Eh, Como creo que ya todos desactivaron su micrófono y bueno, por favor manténganlo así cuando no estén hablando. Como les dije, las preguntas vamos a hacerlas al final de la presentación, o vamos a contestarlas más bien al final de la presentación. Usen la función del chat para compartir sus preguntas o sus comentarios. Y en caso de no tener suficiente tiempo para contestar las preguntas, por favor escríbanlas en el chat y les daremos seguimiento por correo. Y si quieren comentar algo o decir algo, pueden levantar la mano y con esta opción de la manita y yo les daré la palabra. Y bueno, también cabe mencionar que eh, queremos grabar esta presentación. Entonces, si alguien no quisiera que lo publicáramos, por favor háganmelo saber y porque nos gustaría compartir tanto esta presentación como la presentación en inglés que se dio ayer en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales para que las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos puedan verlo después. Y bueno, ya pasamos a la primera parte de la agenda, que es el enfoque de altos valores de conservación en 5 minutos. Entonces, bueno, ¿qué significa ABC? ABC es un acrónimo para altos valores de conservación, como ya ustedes lo saben. Y estos altos valores de conservación son valores biológicos, ecológicos, sociales o culturales considerados excepcionalmente significativos o críticamente importantes, ya sea a nivel nacional, regional o global. Y bueno, estas definiciones están descritas en nuestras guías genéricas y en otros documentos desarrollados por la Red de Altos Valores de Conservación y están disponibles en nuestra página de internet. Y bueno, eh, hay 6 categorías de ABC. ABC1, ABC2, ABC3, ABC4 y ABC5 y 6. Y bueno, el ABC1 se refiere a la biodiversidad o las concentraciones de diversidad biológica como especies raras, amenazadas, en peligro o endémicas y que son significativas a nivel global, regional o nacional. ABC2 se refiere a los ecosistemas y mosaicos a nivel de paisaje o paisajes forestales intactos. Y bueno, estos ecosistemas son grandes a nivel paisaje y también como el ABC1 son significativos a nivel global, regional o nacional. Y estos ecosistemas contienen poblaciones viables de especies presentes de manera natural, se distribuyen naturalmente en el área. El ABC3 se refiere a los ecosistemas y hábitats o refugios que son raros o son amenazados o están en peligro. El ABC4, que son servicios ecosistémicos. Estos son servicios básicos en situaciones críticas, como por ejemplo la protección de áreas de captación de agua, cuencas,
o la control de erosión de suelos y de laderas vulnerables. El ABC5 se refiere a las necesidades básicas de las comunidades, que son sitios o recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales o los grupos indígenas. Y por último, ABC6, que se refiere a la identidad cultural o a los valores culturales. Y estos son sitios, recursos o hábitats significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global, nacional, o pueden ser de importancia crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o de los pueblos indígenas. Entonces, ABC 1, 2 y 3 se refiere más a la escala nacional o global, y ABC 4, 5, 6 se refiere más a la escala local. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, aquí en la biodiversidad, por ejemplo, concentraciones de especies amenazadas como el orangután, paisajes grandes como en la imagen, ecosistemas de hábitats raros como sabanas o pastizales, servicios ecosistémicos, las necesidades básicas de la comunidad, como por ejemplo madera para y las identidades, a veces 6 identidades culturales pueden ser zonas de importancia cultural para las comunidades locales. Y bueno, ¿qué es el enfoque de altos valores de conservación? Y bueno, este enfoque se puede definir en 3 pasos, que es la identificación, el manejo y el monitoreo. La identificación de altos valores de conservación se hace a través de una evaluación de ABC. Y bueno, esto es para identificar los altos valores de conservación potenciales en la región de interés o en el desarrollo propuesto. Y también se contestan estas preguntas: ¿cuál es el área de distribución de los altos valores? ¿Dónde están ubicados espacialmente? Y ya una vez que se realiza la evaluación de ABC, se identifican los altos valores de conservación. Y ya una vez identificados, eh, vamos a pasar a la etapa de manejo, que, que también hay que contestar estas preguntas: que cuáles son las amenazas existentes, cuál es el área necesaria para mantener estos altos valores de conservación y cómo deberían de manejarse los paisajes. Y bueno, el propósito del manejo es pues mantener o incluso mejorar el estado actual de los altos valores de conservación. Y ya por último es la etapa de monitoreo. Y bueno, hay que definir qué es lo que debe ser monitoreado, o sea, las especies o los altos valores de conservación identificados. Y bueno, hay que también definir cómo se llevará a cabo ese monitoreo y también cómo serán utilizados los resultados del monitoreo. Esto es, en base a los resultados del monitoreo, se pueden adaptar las estrategias de manejo, que es lo que llamamos manejo adaptativo. Y bueno, el propósito del monitoreo es determinar si estas estrategias de manejo que se propusieron inicialmente se están implementando correctamente o adecuadamente, y si los objetivos del manejo se están cumpliendo, para ver y determinar si los ABC se están manteniendo o incluso mejorando. Y bueno, ya pasamos entonces a los retos en la identificación de ABC, que es el primer paso en el enfoque de ABC. Y bueno, nosotros identificamos 4 retos: ubicación, complejidad, diferentes necesidades y diferentes oportunidades. Entonces, en ubicación, como les comentaba, que la identificación de los altos valores de conservación se hace a través de evaluaciones. Y estas evaluaciones se llevan a cabo en áreas de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? En áreas donde la presencia de altos valores de conservación es muy alta, y bueno, el impacto negativo es también muy alto por la conversión. Si son áreas de conversión, es más probable que, como son áreas naturales y no están alteradas, estos a veces van a ser destruidos o van a ser impactados negativamente. Entonces, por esta razón,
la evaluación debe ser exhaustiva. Y bueno, en complejidad, las evaluaciones de ABC se llevan a cabo también en diferentes regiones y en diferentes contextos o commodities. Entonces, cada evaluación es diferente y esto implica pues mayor complejidad y también requiere una gran variedad de habilidades y de experiencia por parte de los evaluadores para lidiar pues con esta complejidad. Y esto es un reto, entonces para nosotros es un reto garantizar, o más bien en general es un reto garantizar la consistencia en las evaluaciones de ABC por dicha complejidad. Y bueno, los otros dos retos son diferentes necesidades y diferentes oportunidades. Entonces, como les decía, las evaluaciones deben ser exhaustivas, comprensivas, robustas y también auditadas para su calidad. Y esto implica un uso intensivo de recursos y de tiempo. Y bueno, en situaciones de alto riesgo es esencial. Es esencial en algunos casos, pero hay situaciones donde una evaluación puede considerarse como demasiado. Entonces, no es necesario una evaluación tan exhaustiva en áreas donde la presencia de ABC es muy baja, por ejemplo, en áreas ya desarrolladas o en plantaciones existentes. Y bueno, en cuanto a las diferentes oportunidades, pues sabemos que las empresas grandes tienen mayor recurso en comparación con los pequeños productores. Entonces, el enfoque de ABC debe ser flexible y adaptable a diferentes usuarios, pero sin dejar de ser robusto. Y bueno, ¿cómo podemos abordar estos retos? Los primeros dos retos los tratamos de abordar con el programa de licencias para evaluadores de ABC. Y bueno, ¿qué es el programa de licencias? Es un sistema de control de calidad desarrollado por la Red de Recursos de Altos Valores de Conservación. Y este programa otorga licencias a evaluadores de ABC para que lleven a cabo pues, las evaluaciones. Y estos evaluadores de ABC son profesionales, expertos en el área, en el tema, y tienen que pasar por tienen que cumplir con ciertos requisitos para que se le pueda otorgar la licencia. Y el programa también revisa los informes de evaluación de ABC. Y bueno, los objetivos del programa de licencias es mejorar la planeación y el proceso de evaluación, reducir la variabilidad en la calidad de los informes, optimizar el proceso de informe de ABC y facilitar el monitoreo del trabajo de los evaluadores para así garantizar la calidad. Y bueno, ¿por qué se creó el programa de licencias o el ALS? Entonces, como les decía, para abordar estos retos de la ubicación y de la complejidad. Entonces, se pueden abordar estos dos retos al mejorar la calidad de las evaluaciones, lo que requiere evaluadores o profesionistas calificados, y estos dos puntos son abordados por el programa. Y bueno, como ya les decía anteriormente, llevar a cabo las evaluaciones es un reto y pues también la calidad de las evaluaciones ha variado. Entonces, a través del licenciamiento de evaluadores y de la revisión independiente por un panel de calidad, el ALS garantiza que las evaluaciones sean consistentes y de alta calidad. Entonces, ya cubrimos los primeros dos retos. Ahora, el tercer y el cuarto reto se pueden abordar con el enfoque basado en riesgo. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es, cómo funciona y cómo se puede implementar. Y bueno, porque un enfoque basado en riesgo, como les decía, reto 3 y 4, que son diferentes necesidades y diferentes oportunidades, una de las soluciones a esto es el enfoque basado en riesgo. Entonces, como ya mencioné, el enfoque de ABC es esencial para ambientes complejos y con alta probabilidad de presencia de ABC, pero es demasiado en ciertas circunstancias de bajo riesgo. Y segundo, es intensivo en recursos y tiempo. Hay un uso intensivo en recursos y tiempo. Entonces, los pequeños productores tienen diferentes oportunidades, recursos y tiempo que las empresas grandes.
Entonces, por esto implementar un enfoque basado en riesgo y se desarrollan procedimientos y reportes acorde a los diferentes niveles de riesgo que se clasifican en bajo, elevado y alto. Entonces, hay distintos componentes para la clasificación de riesgo. Los principales son escala, intensidad, probabilidad de presencia de ABC y la sensibilidad del ABC al cambio de uso de suelo. Entonces, la escala se refiere al tamaño de la operación. Por ejemplo, si es una unidad de manejo forestal o si es un área grande que tiene que ser despejada para algún monocultivo. Y también el tamaño de la expansión planeada. Si es una conversión. Y bueno, la intensidad se refiere a si es un desarrollo nuevo o ya es una plantación establecida. Mayor riesgo, es mayor riesgo si es un desarrollo nuevo, así es una plantación ya establecida. Y bueno, las prácticas de manejo también influyen en la determinación del riesgo. Por ejemplo, el uso del agua, si se utilizan pesticidas, las prácticas de cosecha, si el cultivo es anual o si es perenne, las frecuencias de intervención humana, etcétera. En cuanto a la probabilidad de presencia de altos valores de conservación, bueno, es más probable que se encuentren los ABCs en paisajes naturales que en paisajes modificados, y esto se refiere al de ABC 1, 2 y 3. Y también hay más probabilidad de presencia de ABC de 4, 5 o 6 si las comunidades dependen más estrechamente de los recursos naturales. Entonces, el estilo de vida de las comunidades, moderna o tradicional, también influye en la presencia de los altos valores de conservación. Y por último, la sensibilidad del ABC al cambio de uso de suelo. Entonces, ¿qué tanto afectará el desarrollo propuesto al ABC potencial? Hay especies más sensibles a los cambios de uso de suelo que otras, entonces esto también hay que tomarlo en cuenta para la determinación del riesgo. Y bueno, ¿y cómo podemos implementar los requisitos de ABC basados en riesgo? Entonces, estos tres pasos son los pasos como principales para que una organización o un estándar desarrolle un enfoque basado en riesgo y para que pueda cumplir con los requisitos de ABC en sus estándares. Entonces, el primer paso sería recopilar la información sobre los riesgos asociados a la producción y a la expansión para un commodity en específico, ya sea para palma, para algodón, para azúcar, para etcétera. Y el segundo paso es desarrollar la herramienta de evaluación de riesgo con los indicadores y los umbrales específicos para los agricultores y los gestores. Y el tercer paso es ya usar la herramienta de evaluación de riesgo para determinar el nivel de riesgo, bajo, elevado o alto, y dar guías para los procedimientos apropiados o dar las herramientas para, para determinar esto. Y bueno, el procedimiento de ABC basado en la evaluación de riesgo, como les comentaba, hay tres tipos de riesgo, el bajo, elevado o alto. Entonces, en el caso del riesgo alto, en esta situación se requiere una evaluación de ABC hecha por un evaluador licenciado, y esta evaluación se tiene que hacer previamente a que se desarrolle se desarrolle el área. Si es riesgo elevado, hay que hacer una recopilación y un análisis de información para validar la presencia potencial de ABC e identificar las formas de mitigar los impactos negativos que puedan tener hacia estos ABC. Y bueno, esto puede incluir visitas a campo, consultas con partes interesadas y la consulta por los expertos. Y si es riesgo bajo, bueno, es identificar la presencia potencial de altos valores de conservación y adoptar prácticas de mitigación para mantener los ABCs donde estén presentes.
Y bueno, como les decía, entonces las circunstancias para cada evaluación son diferentes, entonces las soluciones basadas en riesgo también puede serlo. Las regiones, los commodities, la escala y otros factores tienen un impacto en cómo se realiza la identificación de ABC usando el enfoque basado en riesgo. Entonces, los pequeños productores tienen diferentes oportunidades, recursos a los productores grandes. Los commodities varían significativamente en la forma en que son producidos, obtenidos y manejados, entonces el contexto de la evaluación o de la identificación también es diferente. Por lo tanto, no hay una sola solución para todos los estándares. Entonces, es por eso que la red de altos valores de conservación está trabajando estrechamente con otros estándares para el desarrollo de soluciones a la medida o de estas soluciones basadas en riesgo. Y bueno, ya paso aquí al enfoque basado en riesgo en práctica, que es el ejemplo de Better Cotton Initiative. Y bueno, una pequeña introducción a este estándar de algodón, Better Cotton Initiative. Y bueno, BCI cuenta con 1.5 millones de agricultores certificados globalmente y estos producen algodón en 3.5 millones de hectáreas. Y bueno, como es un estándar, estos agricultores tienen que cumplir con los principios y los criterios establecidos por dicho estándar. Y hay el criterio 4.2 que dice que para la conversión de tierra usada para el cultivo de algodón, el productor debe adoptar el enfoque de altos valores de conservación y respetar los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Y en base a este criterio, se realizó una colaboración con entre la red de altos valores de conservación y BCI para desarrollar un procedimiento de evaluación de riesgo. Y bueno, se desarrollaron dos procedimientos, uno que es para pequeños productores y otro que es para medianos y grandes productores. Entonces, son dos procedimientos de evaluación y además se realizaron guías para los expertos reconocidos por BCI sobre temas en específico relacionados con BCI y con los altos valores de conservación, como por ejemplo información sobre pendientes elevadas, eh, para el control de erosión, seguridad del agua y biodiversidad. Y bueno, para explicarles un poco de lo que trata la evaluación en el contexto de BCI, entonces, como les decía, se realizaron dos procedimientos para pequeños productores y para medianos o grandes. Y es un conjunto de preguntas o es un cuestionario donde la respuesta es sí o no, y esto lleva a tres resultados. El primero es el riesgo bajo, riesgo elevado y el último es el riesgo alto. Y estos son los colores que se distinguen por cada categoría. Entonces, riesgo bajo es una pregunta y si la respuesta es no, pasa a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, pasa a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Y esto lleva a un resultado que es la conversión puede darse sin una evaluación de ABC. Y bueno, en el riesgo elevado es si alguna de estas preguntas es sí, bueno, aquí hay dos procedimientos para pequeños productores y para medianos y grandes productores. Entonces, si es riesgo elevado, los pequeños productores tienen que hacer una mitigación de los riesgos potenciales. Si es para medianos o grandes productores, estos tienen que contratar a un experto reconocido por BCI, un experto externo, para que lleve a cabo este análisis de riesgo y determine, haga un estudio de alcance más detallado y determine si es un caso de riesgo bajo o si es un caso de riesgo alto. Entonces, si es en este caso pequeños productores,
Estos pueden hacer una conversión, pero tienen que implementar prácticas de mitigación y tienen que desarrollar un plan de manejo en el caso de los pequeños productores. En el caso de los medianos productores o grandes, entonces el externo tiene que hacer un análisis de riesgo y este análisis va a dar dos resultados posibles, o una reclasificación a riesgo bajo, que esto va a llevar a una conversión también con prácticas de mitigación, o puede dar el resultado a riesgo alto, y esto significa que se tiene que llevar a cabo una evaluación de altos valores de conservación por un evaluador licenciado. Y si cualquiera de las preguntas lleva directamente a la categoría o a la clasificación de riesgo alto, pues se tiene que hacer directamente la evaluación de ABC por el evaluador. Entonces, para explicarles un poquito mejor, este es un ejemplo del cuestionario desarrollado por la red para BCI. Entonces, aquí, esta es una pregunta, por ejemplo, si el área propuesta de conversión está ubicado o si está cerca de 2 kilómetros a un paisaje forestal intacto. Entonces, si está ubicado, si no está ubicado, entonces pasa a la siguiente pregunta. Si sí está ubicado, entonces la siguiente pregunta es si el área propuesta está ubicado dentro de, o si sobrelapa o está limitado por un paisaje forestal intacto. En el caso de que si estuviera ubicado dentro de un paisaje forestal intacto, no podría haber conversión porque no está permitido hacer esto en paisajes forestales intactos. Como si lo recuerdan, los paisajes forestales intactos son un tipo de alto valor de conservación 2. Pero en el caso de que el área propuesta de conversión esté cerca de el paisaje forestal intacto, entonces aquí lo que sigue es hacer una evaluación de ABC por un evaluador licenciado previo al desarrollo. Esta es otra pregunta también, si alguna parte del área propuesta está cerca de un río, de un arroyo, de un canal o de un lago o cualquier cuerpo de agua cercano a 100 metros, entonces si la respuesta es no, perdón, sigue a la siguiente pregunta. Si la respuesta es sí, entonces aquí sería un indicador de que hay un riesgo elevado. Entonces, el cultivo cercano al cuerpos de agua puede producir estos cuerpos de agua pueden estar contaminados por pesticidas o por fertilizantes, y esto va a tener un impacto negativo en la calidad del agua. Entonces, para mitigar estos impactos, se tienen que implementar ciertas prácticas como mantener una zona de buffer de vegetación ribereña y de al menos 10 metros de ancho. Entonces, estas medidas o prácticas de mitigación se discuten con el gestor de la unidad de producción, se implementan y además se realiza un plan de manejo de agua en este caso. Y una vez que se realiza esto, ya sigue la siguiente pregunta. Y bueno, ya por último, voy a presentar unos ejemplos ficticios de cuándo usar el enfoque basado en riesgo. Entonces, el primer ejemplo es el caso de un pequeño productor. Entonces, el tamaño del área propuesta para la conversión es de 8 hectáreas, un área pequeña, y este tamaño, según la clasificación de Better Cotton Initiative, es un pequeño productor. Entonces, este productor toma el cuestionario
Y estas son las características que su área propuesta de conversión tiene. Entonces, el área propuesta cumple con todos los requisitos legales. En caso de que no, no podría haber conversión. El agricultor tiene tenencia también de las tierras, tiene todos los documentos y las otras personas no tienen derechos consuetudinarios o legales a esas tierras, y el área propuesta de conversión no se sobrepone a un área protegida y tampoco está localizada en un área prioritaria para la biodiversidad. Pero en este caso ficticio, el área propuesta de conversión está localizada a 2 kilómetros de un paisaje forestal intacto. Entonces, en este caso, de pequeño productor, el resultado sería riesgo alto. Entonces, en este caso, como les había comentado, en riesgo alto, la conversión requiere una evaluación previa de altos valores de conservación por un evaluador licenciado de la red de recursos. Y el segundo caso, el segundo ejemplo ficticio, es de un productor mediano productor, y en este caso el tamaño del área propuesta para la conversión es de 50 hectáreas, y también este productor toma el cuestionario, responde las preguntas, y estas son las características que también cumple con todos los requisitos legales. El agricultor tiene la tenencia de la tierra, otras personas no tienen derechos consuetudinarios, tampoco se sobrepone a un área protegida y no está localizada en un área prioritaria para la biodiversidad, tampoco está localizado dentro o cerca de un paisaje forestal intacto, y no se encuentra a 100 metros de un río, arroyo o lago. Pero esta área propuesta está ubicado en una pendiente elevada. Entonces, en este caso, el riesgo es elevado y se tendría que contratar un experto externo por BCI. Pero antes de hacer esto, consultaría la guía de análisis de riesgo que también se desarrolló por la red, y se consultaría la sección de ABC4 y pendientes elevadas, que si recuerdan, ABC4 es servicios ecosistémicos, control de erosión. Entonces, en este caso la pendiente elevada es menor de 1 metro verticalmente y 2 metros horizontalmente. Entonces, se puede continuar a hacer un análisis de riesgo por un experto externo. Si en este caso la pendiente elevada fuera mayor, aquí ya sería automáticamente riesgo alto y tendría que contratar un evaluador licenciado para ir al área y evaluarla. Pero como esto es menor, entonces el experto externo va a hacer un análisis de riesgo, va a juntar toda la información necesaria y va a desarrollar un informe. Y si este informe, en este caso, concluye que el contexto es de riesgo bajo, entonces lo que va a tener que hacer es implementar medidas de mitigación y también desarrollar un plan de manejo de suelos, pero no acaba aquí. Después de esto, siguen otras preguntas adicionales. Si el área propuesta de conversión va a ser regada por aguas superficiales, si el área propuesta requiere que se derriben árboles con un diámetro de tallo mayor a 10 centímetros, cuál es la característica del área, si ha sido usada para cultivo en los últimos 3 años o no, y si el cultivo requiere medidas para drenar agua en exceso. Entonces, estas características son de este caso. Entonces, no será regado, no requiere que se derriben, si ha sido usado, y tampoco requiere medidas para drenar agua. Entonces, esto da un resultado de bajo riesgo. Y bueno, estas características son para determinar también
las medidas de mitigación de biodiversidad. Entonces, se concluye que es de bajo riesgo y también se desarrolla un plan de manejo de biodiversidad y se implementan las medidas de mitigación. Y bueno, entonces ya sería aquí el fin de la evaluación de riesgo para un mediano productor. Y bueno, creo que me fui un poco rápido porque ya acabamos la presentación y ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. O si quieren comentar algo, también pueden hablar con mucho gusto. Veo que nadie ha escrito nada en el... Ah, ya veo que pregunta Mateo si la herramienta de BCI es pública. Bueno, los procedimientos que nosotros desarrollamos para BCI no están ahorita disponibles públicamente, pero esto porque estos procedimientos y estas herramientas están siendo probadas en campo. Entonces, una vez que ya sean probadas y bueno, aprobadas, eh, lo más probable es que sí estén disponibles públicamente, pero esto sería ya directamente en las plataformas de BCI. No sé si eso responde la pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Sí quedó claro el procedimiento de evaluación de riesgo? Sí, claro, la presentación, tanto en inglés como en español, la vamos a, la vamos a publicar en nuestra página de internet y también les vamos a mandar directamente a los que participaron en el seminario los materiales. Sí, la presentación también se las vamos a compartir. Ok, perfecto. Entonces veo que no hay más preguntas. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta presentación y si tienen preguntas adicionales pueden hacerlo directamente conmigo o con Paulina. Y ahí en nuestra página web están todos los datos de contacto. Entonces, muchas gracias otra vez por tomarse el tiempo y que tengan un bonito día. Gracias.